Hoy vamos a hablar de la teoría de los principios, vamos a hablar de los principios, aquí desde esta cuarentena, desde mi casa, y vamos a hablar algunas cosas de Robert Alexy, vamos a hacer o procurar ser muy rápidos en esta situación, de acuerdo a lo que me tocó. Soy José Antonio García Barragán y vamos a hablar de esto. Por ahí hay una pregunta que se formuló en un libro famoso de Donald Dworkin. ¿Es el derecho a un sistema de reglas? Esta es una pregunta interesante. Dworkin habla de esta situación, hace esta pregunta, la cual aborda Robert Alexy. También habla Robert Alexy en sobre esta base de Donald Dworkin. Y él establece que el derecho, o quiere explorar si el derecho puede dar una sola respuesta correcta. Y vamos a poner aquí un ejemplo. ¿Qué pasa en el caso donde tengamos dos papás que quieran ser realmente papás de una menor, o dos mamás que quieran ser mamás de una menor? No me refiero que tengan una relación solamente con una persona del mismo sexo, sino que prácticamente lo que ellos deseen es poder tener una copaternidad o comaternidad. Si estamos hablando que el derecho es un sistema de reglas, simple y sencillamente en este caso no pudiera haber, decantándonos por la situación de la comaternidad, no pudiera ser posible, porque no hay ninguna regla que establezca que pueda haber dos mamás de un mismo menor, es decir, una comaternidad. Esta situación no puede hacerse. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia ya estableció este precedente y por supuesto que ya podemos hablar de comaternidad, pero ¿cómo puede ser posible en un sistema jurídico de reglas? Es lo que vamos a exponer el día de hoy. Hablando de la única respuesta correcta, Dworkin establece que podría haber una forma en que esto pudiera darse, en algo que él le llamó el juez Hércules, es decir, un juez con características y atributos muy especiales, con condiciones muy particulares, con una sabiduría sobrehumana, con una perspicacia, con un conocimiento, es decir, un juez que sea por encima de los que tenemos. Un juez Hércules podría tener una única respuesta en las cosas del derecho. Es decir, en el caso del ejemplo que pusimos de la comaternidad, él pudiera establecer alguna condición y pudiera tener una única respuesta correcta. Pero aquí hay una situación que tenemos que ver, hay una diferencia, vamos a hablar de los principios, pero hay una diferencia entre los principios y las reglas. Y bueno, vamos a entender cómo funciona una regla. Esto es importante. Las reglas funcionan de forma de todo o nada, establece Dworkin, también lo retoma Alexy. Esto para poder entender la diferencia que hay con los principios que en un momento vamos a tomar. Imagínese que usted viene manejando en su vehículo y viene por alguna avenida, viene manejando sin ningún tipo de problema. Las reglas, a diferencia de los principios, de acuerdo con Dworkin, de acuerdo con Alexy, funcionan en un sistema de all or nothing fashion, es decir, de todo o nada. Si usted llega y se para enfrente de un semáforo y usted encuentra un semáforo y este semáforo está en rojo, usted simple y sencillamente o cumple la regla o la incumple. ¿Qué quiere decir esto? O se pasa la luz roja o se detiene. Es decir, no hay puntos intermedios. Cumple o no cumple la norma, cumple o no cumple la regla. Esto es de lo que se trata. Este es cómo funcionan las reglas de manera exacta. En los ordenamientos jurídicos vamos a encontrar que hay muchísimas reglas que funcionan así. ¿Las cumples o no las cumples? Sin embargo, los principios no son así. Los principios funcionan de manera diferente. Los principios tienen que funcionan en niveles de grados. Esto quiere decir que un principio es
es algo que puedes cumplir en diferentes niveles, no así, por ejemplo, en el caso del semáforo. No puedes cumplir en diferentes niveles o en diferentes grados el cruzarte o no una luz roja, incumples o no incumples. Para Alexi, tanto las reglas como los principios son normas. Es decir, podemos encontrar normas como principios o normas principio y normas reglas o normas como reglas. Ahí estamos funcionando en esta condición y creo que prácticamente así es como puede funcionar esta situación y creo que nos puede ser de mucha ayuda. Son reglas. Vamos a estar viendo algunas características para poder entender. Entonces, hasta aquí entendemos que las normas pueden ser principios o las reglas y los principios son normas, y que en el caso de las normas se cumplen de forma todo o nada, de acuerdo con Dworkin y de acuerdo con Alexi. Pero los principios no son, en este caso, no son como las reglas. Los principios, Alexi las denomina mandatos de optimización. Esto es, que ordena hacer algo en el mayor grado posible, de acuerdo dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas. Es decir, tenemos que ver qué posibilidades pueden darse. Estos mandatos de optimización, que ordenan hacer algo en la mayor medida posible, es lo que puede diferenciar, en este caso, en su entraña misma, las reglas y los principios. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense un caso en derecho de familia, en el cual los progenitores se están peleando, en este caso, quién deba de tener, en este caso, la custodia o ser el custodio del hijo menor. Anteriormente había una norma en forma de regla que establecía que los menores de cierta edad deberían de irse con la mamá, salvo fuera perjudicial para el menor. Es decir, la regla que había es que si el niño tenía 5 años de edad se iba con la mamá. Hoy las cosas ya no son así, tanto ya la Suprema Corte se pronunció, ya en muchos ordenamientos jurídicos ya se ha establecido normas en este sentido, ya no como reglas sino como principio. Ahora un juez, para determinar quién o cuál de los progenitores tiene que ser el custodio, tiene que establecer o tiene que fijarse en el derecho del menor y tiene que fijarse en materia de custodia con cuál de los padres puede, en este caso, tener un mayor grado de cumplimiento o un mayor grado, en este caso, de cubrir el derecho a tener un padre custodio. En este caso tendrían que ver circunstancias de cuidado directo, tendrían que ver una serie de cosas para ver quién es mejor. No necesariamente se va como regla ahora con el papá o la mamá, sino que se establece algo que le podemos decir una tensión en el ordenamiento jurídico donde se tiene que ponderar. Ahora, ¿qué pasa si lo vemos de la perspectiva de los papás? ¿Quién tiene mejor derecho para tener el hijo? Encontramos una colisión de derechos y un juez tendría que determinar, dado el caso concreto, de acuerdo a las características, en este caso, las posibilidades jurídicas y las posibilidades fácticas del caso en concreto, poder determinar quién de los progenitores debería quedarse con el menor. Funciona diferente las reglas y los principios. Vamos a ver cómo funciona un conflicto de normas y vamos a poner el siguiente ejemplo. Imagine usted que haya un reglamento, haya reglas que ordenen a nivel municipal que en el parque de tal municipio pueda pasear a sus perros en los parques públicos. Es decir, en el municipio A, puedes pasear a tu perro en este caso, en el parque público, puedes estar con él con un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero a nivel estatal sacan un ordenamiento que en todos los municipios del estado y todos los parques del estado, donde el estado estén, sean municipales, está prohibido pasearse con los perros. Imagínese usted esto, tenemos dos normas, ¿se cumplen o no se cumplen? No hay grados aquí, es de todo o nada, acuérdense de esto. Y entonces estamos en un ordenamiento que en un parque específico está al mismo tiempo prohibido pasearse con perros y al mismo tiempo está permitido.
Esta situación se aborda porque cuando hay un conflicto de normas, lo que sucede en esta situación, lo que tenemos que hacer es muy simple. Tenemos que desechar del ordenamiento jurídico alguna de las dos normas y de esta forma terminamos con el conflicto. O se permite o no se permite, porque no puedes estar en esos dos supuestos. Pero en la materia en un conflicto, en este caso de principios, funciona diferente. Le vamos a llamar tensión de principios. ¿Qué sucede, por ejemplo, en este caso específico, a manera de ejemplo que vamos a poner? Este pequeño necesita una transfusión de sangre y sus papás son testigos de Jehová, tienen un derecho, en este caso, de una libertad de creencias, pero aquí el menor está a riesgo su vida. ¿Qué haces? ¿Le das una transfusión? O sea, ¿proteges el derecho a la vida o proteges este derecho a la libertad de creencias y a la libertad de cultos? No tenemos un conflicto de normas en este caso, tenemos una tensión de principios. Robert Alexis señala que incluso los principios y los valores en este supuesto, valores cargados de moral, entran en conflicto y que son exactamente lo mismo, de tal manera que podemos hablar, por un lado, de escoger el principio más idóneo, un balanceo que le llaman, una ponderación, o bien una condición jerárquica de valores. Esta situación le conocemos como tensión de principios o tensión de valores. Repito, valores y principios para Alexis son iguales. Tiene que ponderarse cuál de estas condiciones es mejor. No puedes quitar una de estas dos principios en conflicto. No puedo quitar del ordenamiento jurídico la libertad de creencias o quitar del ordenamiento jurídico, en este caso, el derecho a la vida. Sino que en el caso concreto hay que hacer una ponderación, un balanceo, a ver qué pesa más en este caso para poder determinar, muy concretamente poder determinar en el caso concreto cuál debe de prevalecer. Entre más sea la afectación de un derecho, tiene que ser, por el otro lado, tiene que ser mucho más la importancia que el derecho prevalezca. Es decir, estamos en un genuino